La oración gramatical. ¿Qué es? La oración gramatical es el constituyente sintáctico más pequeño capaz de informar o expresar por medio de un idioma la realización de un enunciado. Clasificación de las oraciones. Se pueden clasificar atendiendo a los criterios sintácticos, semánticos y pragmáticos. Oraciones compuestas. Son en las que dos o más oraciones forman otra oración. Oraciones copulativas o atributivas. Son aquellas que cuentan con un predicado nominal. Oraciones adversativas. Son aquellas que van precedidas por una conjunción adversativa, pero, sí, aunque, no obstante, más, sino que. Oraciones disyuntivas. Son aquellas que van precedidas por una conjunción disyuntiva. O, u. Oraciones subordinadas. Son aquellas oraciones que carecen por sí solas de significación y se ligan a las principales mediante las conjunciones subordinadas. Según la divisibilidad, oraciones unimembres. Se llaman a veces también predicados directos y no se pueden dividir en sujeto-predicado, sino que tienen una propia categorización según el tipo de información que comunica. Oraciones bimembres. Son aquellas que poseen dos miembros o constituyentes sintácticos y por lo que tanto pueden ser analizadas estructuralmente según sus partes. Se reconocen dos grandes grupos. Oraciones bimembres averbales son las que no poseen verbos conjugados o los verboides. Tiempos no personales del verbo, gerundio, participio e infinitivo. No son parte del paradigma de conjugación y se componen de dos partes, el soporte y el aporte. Oraciones bimembres verbales. Tradicionalmente se consideran formadas por un sujeto y un predicado, o según el análisis generativo, son un sintagma de tiempo con el sujeto, ocupando la oposición del especificador del mismo, el verbo reflexionado, posición de núcleo oracional. Oraciones según la forma del sujeto. Se pueden clasificar en oraciones personales explícitas en las que existe un sintagma nominal fonéticamente realizado, que es el sujeto de la oración. Oraciones personales implícitas o elípticas. Son las que no aparecen ningún sujeto explícitamente, ni se analiza comúnmente como en caso sujeto elíptico. Oraciones impersonales. Se refieren a oraciones que expresan situaciones atmosféricas. Llueve, hace frío, existencias, hay comida, para que no exista un referente que pudiera ser interpretado como sujeto semántico de la oración. Oración según la complejidad del predicado. Se pueden clasificar en simples o compuestos. Oraciones simples. Son formadas por un único predicado. Desde el punto de vista generativo contienen un único núcleo de inflexión o de tiempo. Oraciones compuestas. Son las que existe más de un verbo conjugado, en las que, por lo tanto, alguno de los constituyentes sintácticos es una oración subordinada, o sintagma temporal, que a su vez es parte del sintagma temporal mayor que constituye la oración compuesta completa. Oración subordinada. Una oración subordinada es una oración que depende de la posición principal. Coordinación o praxis. Las oraciones coordinadas tienen relación de igualdad a jerarquía, es decir, están en el mismo árbol sintáctico,
manteniendo su estatus la una respecto a la otra. Subordinación o hipotaxis. Las oraciones subordinadas establecen una relación de dependencia respecto de otra oración, es decir, jerárquicamente están dominadas por otra oración llamada oración principal. Oraciones según la fuerza ilocutiva. Según la fuerza ilocutiva o posibilidad de asignarles un valor de verdad. Son enunciativas o declarativas, a las que en general se pueden dotárseles de un valor de verdad y que a su vez se dividen según contengan elementos de negación o no, en afirmativas y negativas. Exhortativas o imperativas. No tienen un valor de verdad asignable, ya que no reflejan un estado de hecho. También se conoce como oraciones imperativas. Expresan un consejo, ruego, mandato o prohibición. Oraciones exclamativas. Tampoco tienen un valor de verdad y tienen una finalidad expresiva. Expresa afectividad, manifiestan una emoción. Siempre van con signos de exclamación. Oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas no tienen valor de verdad, sino que sirven para pedir información. Oraciones dubitativas. Estas oraciones expresan una suposición o probabilidad. Oraciones optativa o desiderativa. También se pueden llamar desiderativas, expresan un deseo y a veces se pueden pronunciar en forma exclamativa. Oraciones según el tipo de verbo. Oración copulativa o atributiva. Si el predicado es nominal, estos constan de un verbo que hace de cópula entre el sujeto y el atributo. Oración predicativa. Con el predicado verbal, es decir, con un verbo que no es copulativo. Las abreviaturas que se utilizan en la oración son SN, sintagma nominal; SD, sintagma determinante; SB, sintagma verbal; N, núcleo sintáctico, nombre, adjetivo o pronombre; B, verbo; P, preposición; C, complemento sintáctico; CD, complemento directo; CI, complemento indirecto; CP, construcción preposicional; D, determinante. Bibliografía. Grande Agila Francisco Javier, 1996. Las modalidades de la enunciación, León, Universidad de León, tesis doctoral. Gracias.